Los hermanos Lyle y Eric Menéndez nacieron en 1968 y 1970 respectivamente. Su padre José Enrique Menéndez nació en La Habana, Cuba, en 1944. Provenía de una familia acomodada, pero su vida cambió radicalmente cuando Fidel Castro llegó al poder. La familia Menéndez emigró a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. José era conocido por ser extremadamente ambicioso, trabajador y controlador. Su madre Mary Louise, cariñosamente llamada Kitty Andersen, nació en Illinois en 1941. Antes de casarse con José, estudió para ser maestra y tuvo una carrera breve en la enseñanza. Lo que no sabían los hermanos Menéndez es que pasarían de vivir una vida rodeada de lujos a vivir en una cárcel de máxima seguridad en California, Estados Unidos. Lyle y Eric nacieron en una familia adinerada. Su padre era un exitoso empresario de la industria del entretenimiento y su madre era ama de casa. La familia vivía inicialmente en Nueva Jersey, pero luego se mudó al prestigioso barrio de Beverly Hills, California, para estar más cerca de la industria del cine y el entretenimiento. Los hermanos asistieron a escuelas prestigiosas y se les exigía un rendimiento académico y deportivo excepcional. José era extremadamente controlador y ambos hermanos sentían que vivían bajo una presión constante para alcanzar los estándares impuestos por su padre. Eric, en particular, mostró interés en el tenis y logró destacarse en el deporte, mientras que Lyle se enfocó más en el lado académico, asistiendo a la Universidad de Princeton brevemente antes de ser expulsado por plagio. Según sus testimonios, la relación con su padre era abusiva y dominada por el miedo. Ambos afirmaron que José Menéndez los maltrataba emocional, físicamente ya en el caso de Eric, también sexualmente. Kitty, aunque más distante, fue descrita como inestable y negligente, con episodios de violencia emocional y abuso de sustancias. En la opulenta mansión de Beverly Hills, detrás de las paredes adornadas con lujos y la apariencia de una familia perfecta, se escondía un abismo de secretos oscuros y una tensión insoportable que se acumulaba como una tormenta silenciosa. José y Kitty Menéndez, la pareja que parecía haberlo logrado todo, mantenían bajo llave una dinastía cimentada en el control absoluto, el miedo y el abuso. José, un hombre brillante y ambicioso, era también un tirano implacable, cuya obsesión por la perfección no dejaba espacio para el amor o la compasión. Lyle y Eric, sus hijos, crecieron bajo una sombra sofocante, obligados a cumplir las expectativas de un padre que los veía más como extensiones de su propio éxito que como seres humanos con sus propios sueños y deseos. Pero lo que más oscurecía este hogar no eran solo los gritos y la crítica constante. Según los hermanos, José era un depredador que violaba no solo la confianza de sus hijos, sino también su inocencia. Eric, frágil y lleno de inseguridades, fue el principal blanco de los presuntos abusos sexuales, mientras Lyle, aunque mayor y más fuerte, cargaba con el peso de proteger a su hermano menor. Kitty, por su parte, era la figura materna ausente, perdida en un mundo de alcohol y pastillas, atrapada en su propio laberinto de inseguridades. No solo permitía el ambiente tóxico que José había creado, sino que, según los hermanos, miraba hacia otro lado mientras ocurrían los horrores dentro de su propio hogar. El abuso, el control y el desprecio acumulado durante años crearon un caldo de cultivo para el resentimiento y el terror. Lyle y Eric no eran simplemente jóvenes ricos que disfrutaban de la fortuna de sus padres, eran prisioneros de una vida que no les pertenecía, moldeados por el abuso psicológico, físico y, según ellos, sexual, que los había quebrado desde dentro. Su desesperación creció hasta convertirse en paranoia. No había lugar para confrontaciones o para diálogos que pudieran resolver años de trauma acumulado. Según los propios hermanos, el detonante final para su decisión fue una discusión con su padre en la que percibieron que su control y abuso habían llegado al límite. Lyle y Eric afirmaron que temían que José estuviera planeando deshacerse de ellos, quizás económicamente o incluso físicamente, para proteger sus secretos. En sus mentes, el tiempo se estaba acabando. Este pensamiento paranoico los llevó a la idea de que su única opción era actuar antes de que José tomara medidas contra ellos. Uno de los primeros pasos concretos del plan fue adquirir las herramientas del crimen. A finales de agosto de 1989, los hermanos visitaron un negocio de armas en San Diego, lejos de Beverly Hills, para evitar sospechas. Allí compraron 2 escopetas de calibre 12, las armas que usarían para cometer los asesinatos. Para evitar rastros, utilizaron identificaciones falsas y pagaron en efectivo, mostrando un grado de premeditación. La elección de las escopetas también fue deliberada. Estas armas no solo eran mortales, sino que aseguraban un impacto devastador, eliminando cualquier posibilidad de que sus padres sobrevivieran. En los días previos al crimen, los hermanos intentaron mantener una apariencia de normalidad. No querían levantar sospechas ni alertar a sus padres. Según se reveló en el juicio, incluso planearon la noche del asesinato para garantizar que estuvieran los dos solos con sus padres en casa. Eligieron un momento en el que sabían que José y Kitty estarían relajados, viendo televisión en la sala familiar, un lugar donde ambos estarían vulnerables y menos atentos. El 20 de agosto de 1989, Lyle y Eric ejecutaron su plan con precisión escalofriante.
Esa noche, ingresaron al cuarto familiar armados con las escopetas. Sabían que no habría nadie más en la casa y que los disparos serían inesperados, dejando a sus padres sin tiempo para reaccionar. José fue el primer objetivo. Sentado en el sofá, no tuvo oportunidad de defenderse. Fue alcanzado por un disparo a quemarropa que lo mató casi instantáneamente. Kitty, al escuchar el ruido, intentó huir, pero los hermanos la persiguieron. Dispararon repetidamente hasta asegurarse de que no quedaran vivos. En total, Kitty recibió una lluvia de disparos, algunos incluso mientras estaba en el suelo, lo que reflejó la intensidad de la rabia acumulada. Después del asesinato, los hermanos comenzaron a trabajar en el encubrimiento. Su primera acción fue deshacerse de las armas y la evidencia incriminatoria, arrojándolas en un lugar que creyeron seguro. Luego, llamaron al 911, simulando haber encontrado a sus padres asesinados al regresar a casa. En la llamada, Lyle, el más dominante de los dos, fingió un estado de histeria, gritando que alguien había entrado a su casa y matado a sus padres. Durante las semanas posteriores, los hermanos actuaron como hijos en duelo, pero su comportamiento pronto despertó sospechas. A pesar de su intento de fingir dolor y desconcierto, comenzaron a gastar enormes cantidades de dinero de la herencia de sus padres, lo que no encajaba con la imagen de hijos devastados. Este derroche llamó la atención de las autoridades y contribuyó a su eventual captura. En ese entonces los padres acumulaban una considerable fortuna. Se estima que su patrimonio neto era de alrededor de $14 millones, en gran parte debido a las inversiones de José Menéndez en la industria del entretenimiento y su trabajo en la compañía de distribución de películas Life Entertainment. Aunque el plan fue cuidadosamente pensado en ciertos aspectos, fue impulsado por el miedo y la paranoia que los hermanos dijeron sentir hacia su padre. En el juicio, su defensa argumentó que no fue una acción motivada por la codicia, sino un acto desesperado de autodefensa frente a años de abuso. Sin embargo, los fiscales insistieron en que el plan había sido frío y calculado, destacando la meticulosidad con la que compraron las armas, eligieron el momento y trataron de encubrir su participación. En los tribunales de Los Ángeles, bajo las luces implacables de las cámaras y el juicio feroz de la opinión pública, Lyle y Eric Menéndez desplegaron una estrategia de defensa que no buscaba justificar lo injustificable, sino revelar el horror oculto detrás de las puertas cerradas de su hogar. Con cada testimonio, cada lágrima derramada, intentaron convencer al jurado de que no eran simplemente asesinos fríos y calculadores, sino jóvenes rotos que habían sido empujados al límite por años de abuso, miedo y desesperación. Fue un juicio lleno de dramatismo, donde la verdad, la manipulación y el dolor se entrelazaron de maneras que dejaron a todos cuestionándose dónde terminaba la víctima y dónde comenzaba el victimario. La piedra angular de su defensa fue el argumento del abuso prolongado. Con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa, Eric relató episodios desgarradores de abusos sexuales y psicológicos que, según él, sufrió a manos de su padre, José Menéndez. Habló de noches de terror, de momentos en los que sentía que su propia humanidad le era arrancada por un hombre que debía protegerlo. Lyle, igualmente emotivo, respaldó esas afirmaciones, describiendo cómo había tratado de proteger a su hermano menor y cómo ambos habían sido víctimas de un padre tiránico y una madre cómplice. Era un relato perturbador, diseñado no solo para despertar empatía, sino también para pintar a sus padres no como las víctimas inocentes que el mundo veía, sino como figuras oscuras y monstruosas que habían creado su propia destrucción. La defensa también atacó la imagen de José y Kitty, que al principio del caso se había presentado como la de padres amorosos y exitosos. Testigos fueron llamados para corroborar las afirmaciones de abuso y disfunción familiar. Excompañeros de trabajo de José describieron su carácter frío y controlador, mientras conocidos de la familia hablaron sobre el comportamiento errático y el alcoholismo de Kitty. Fue una estrategia arriesgada, porque para humanizar a los hermanos, tuvieron que deshumanizar a las víctimas, lo que dejó a muchos en la sala sintiéndose incómodos, como si estuvieran presenciando no solo un juicio, sino un ajuste de cuentas con los fantasmas de los Menéndez. Sin embargo, la fiscalía respondió con igual intensidad, destacando la meticulosidad con la que los hermanos habían planeado el crimen. Mostraron cómo habían comprado las armas con identidades falsas, cómo habían gastado millones de dólares de la herencia inmediatamente después del asesinato, y cómo habían tratado de encubrir su participación llamando al 911 para fingir sorpresa y dolor. El fiscal describió a Lyle y Eric no como víctimas, sino como manipuladores expertos que habían aprovechado la narrativa del abuso para escapar de la justicia. El drama en el tribunal alcanzó su clímax cuando el jurado quedó dividido. Para algunos, la historia de abuso era demasiado poderosa como para ignorarla, para otros, la brutalidad del crimen y el comportamiento posterior de los hermanos no podía ser excusado. Finalmente, después de 2 juicios y un escrutinio mediático sin precedentes, los hermanos fueron declarados culpables de homicidio en primer grado y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La defensa que habían construido con tanto esfuerzo había logrado generar empatía, pero no absolución. Tras el juicio que conmocionó a Estados Unidos y dividió a la opinión pública, la vida de Lyle y Eric Menéndez cambió para siempre, marcada por un destino que ellos mismos habían sellado la noche en que asesinaron a sus padres.
Declarados culpables de homicidio en primer grado y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, los hermanos fueron separados, enviados a diferentes prisiones de máxima seguridad. Como si la justicia quisiera castigarlos no solo con la privación de su libertad, sino también con la ruptura del único vínculo que les quedaba, el uno al otro. El juicio había dejado cicatrices profundas. Durante meses, el mundo fue testigo de su desesperación, de sus lágrimas y de sus relatos escalofriantes sobre los abusos que afirmaron sufrir en manos de sus padres. Pero, para la mayoría, esas historias no fueron suficientes para justificar el horror del crimen que cometieron. Su destino fue sellado no solo por los 15 disparos que ejecutaron esa noche de agosto de 1989, sino también por los gestos imprudentes que los condenaron. El derroche de millones de dólares en relojes Rolex, coches de lujo y fiestas extravagantes mientras fingían ser hijos en duelo. La imagen pública de los hermanos no era la de víctimas, sino la de jóvenes mimados que habían asesinado a sus padres por codicia. En prisión, la separación fue como un nuevo tipo de sentencia para ellos. Eric, más frágil y emocionalmente dependiente de su hermano mayor, cayó en una profunda depresión. Sin la presencia de Lyle, se encontró enfrentando su nueva realidad en soledad, rodeado de reclusos que lo veían como un niño mimado. Aún así, con el tiempo, Eric comenzó a construir una vida dentro de los muros de su prisión. Participó en programas educativos, ayudó a otros reclusos y, de alguna manera, encontró un propósito en la comunidad carcelaria. Incluso encontró el amor, se casó con Tammy Coman, una mujer que lo describió como un hombre arrepentido y transformado. Para Eric, la vida en prisión se convirtió en un intento de redimirse, aunque nunca podría escapar del peso de lo que hizo. Lyle, por otro lado, adoptó una postura más dura. Con su carácter más dominante, se adaptó rápidamente a las reglas del sistema penitenciario. Al igual que su hermano, se casó mientras estaba encarcelado, buscando un atisbo de normalidad en un mundo que nunca lo dejaría olvidar quién era. Sin embargo, debajo de su fachada de fortaleza, también cargaba con una soledad insoportable. En cartas y entrevistas, expresó su deseo de volver a ver a Eric, de reunirse con la única persona que verdaderamente entendía el infierno por el que habían pasado juntos. La separación de los hermanos continuó durante décadas, hasta que en 2018, un giro inesperado ocurrió, fueron trasladados a la misma prisión, la institución correccional Richard J. Donovan en San Diego. El reencuentro fue emotivo, casi catártico. Después de años de comunicarse únicamente a través de cartas y llamadas telefónicas, los dos pudieron abrazarse por primera vez desde su condena. Para Lyle y Eric, ese momento fue como un oasis en medio de un desierto interminable, una pequeña luz en una existencia marcada por la oscuridad. Según testigos, lloraron al verse, como si todo el dolor, el arrepentimiento y el trauma se condensaran en ese instante. Pero incluso dentro de las rejas, la historia de los Menéndez siguió resonando. Con el paso de los años, su caso se convirtió en objeto de análisis, documentales y debates públicos. Algunos comenzaron a reconsiderar su condena, viendo a Lyle y Eric como víctimas de un sistema que no supo protegerlos de los abusos que dijeron sufrir. En las redes sociales, surgió un renovado interés por su caso, con campañas que pedían una revisión de su sentencia. Para algunos, eran asesinos despiadados que merecían el castigo más severo. Para otros, eran jóvenes quebrados que, empujados por el miedo y el trauma, cometieron un acto desesperado. Actualmente, Lyle y Eric Menéndez continúan cumpliendo sus condenas en prisiones de máxima seguridad en California. Desde su arresto en 1990, ambos han experimentado cambios significativos en sus vidas. Adaptándose a la realidad de su encarcelamiento y buscando redención a través de la educación y el trabajo dentro del sistema penitenciario. En 2025, el caso de los hermanos Eric y Lyle Menéndez ha experimentado desarrollos significativos. Originalmente programada para finales de enero, la audiencia destinada a revisar sus sentencias fue aplazada debido a los incendios forestales en California que interrumpieron las operaciones judiciales. La nueva fecha para esta audiencia se ha establecido para el 20 y 21 de marzo de 2025. ¿Crees que los hermanos mataron a sus padres por dinero? Deja tu opinión en los comentarios.